Vale. Vale, ya. ¿Qué tal si empezamos hablando de vosotras, de Asia? ¿Qué es Asia? Vale, ¿me lo explicas tú? Sí. Sí. ¿Ya? Cuando vea. Vale. Vale, Asia es una empresa que está creada principalmente con el objetivo de asesorar a las empresas, tanto de hostelería como de industria alimentaria, todo lo que engloba la industria agroalimentaria, en la seguridad alimentaria, en 3 áreas. Una sería principalmente la consultoría, ¿vale? El propio asesoramiento en todos sistemas de calidad, ya bien sean voluntarios, tipo ISO 9000, por ejemplo, cualquier otra certificación, ya puede ser internacional o no. ABPCCs, que serían las voluntarias, ¿vale? O sistemas de autocontrol, que son los que obligan a las empresas. Luego, siempre apoyando a eso, pues tenemos la formación que impartimos a todas las empresas, ya bien sea desde lo más genérico, que puede ser manipulador de alimentos, que es lo básico, hasta las formaciones específicas que se crean viendo las necesidades que tiene cada empresa a la hora de hacer la consultoría. Y luego además también lo apoyamos con los análisis de los alimentos, en lo que los utilizamos para verificar esos sistemas de calidad que estamos implantando que funcionan correctamente. Según la Organización de Consumidores y Usuarios, el 50% de las intoxicaciones alimentarias ocurren en casa. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos? Bueno, pues principalmente sobreestimar la higiene de nuestras cocinas, ¿no? Damos por hecho que somos limpísimos y que total para lo que hacemos en casa es imposible, que todo esto pasa en cocinas donde hay más actividad, y realmente hay muchos fallos a la hora de la higiene, pues bien de los utensilios, incluso de los utensilios de limpieza como tal, ¿no? Los estropajos, los trapos, es un error muy común limpiar cualquier superficie con un trapo que has estado pasando otra que quizás ha sido contaminada con algún producto crudo o mismamente las contaminaciones cruzadas, utilizar las mismas tablas, algo que es tan básico, ¿no? En una cocina profesional, utilizar la misma tabla para crudo y cocinado, en la cocina de casa, pues a veces sí que se da. Ese tipo de pequeños errores es lo habitual y es lo que suele pasar. A la hora de hacer una auditoría en un restaurante, ¿cuál es el mayor descuido con el que os soléis encontrar? En todos, en general, que se generalice. Los huevos fuera de la nevera. Los huevos fuera de la nevera. Por ejemplo. Precisamente, la semana pasada hablabas en The Traveler Cook acerca del huevo, en un artículo titulado La demonización de los alimentos, en el que hablabas del miedo y rechazo a X alimentos que podemos considerar peligrosos. Mencionabas el huevo como tu favorito, y que lo calificabas de inocente. Según este informe de la OCU, el huevo, con el mayor porcentaje, es el culpable del 23% de las intoxicaciones alimentarias. A ver, el huevo cumple una serie de características, ¿vale? Por su composición, que es el paraíso de las bacterias. ¿Por qué? Porque al final es un huevo, es un alimento que es muy nutritivo, sale de la gallina, por donde sale, con lo que muchas veces lo encontramos lleno de bacterias, y luego lo manipulamos incorrectamente. Lo recibimos prácticamente tanto a nivel doméstico como a nivel industrial, tal cual ha salido de la gallina. O sea, no se puede desinfectar por fuera para luego realizar una manipulación. Entonces, la mayoría de las intoxicaciones se dan porque el huevo se manipula mal desde el inicio, o sea, desde que se recibe en los establecimientos o en nuestras casas muchas veces no se mete en refrigeración. Luego, a la hora de realizar los cascados de los huevos, se hace en el mismo bol donde los vas a batir, donde vas a separar la yema y la clara. Eso es muy habitual en casa. Lo separas la yema y la clara con la propia cáscara, o cascas el huevo y luego lo haces con la mano, pero si has tocado con la mano la cáscara, pues ya estamos en las mismas. O quizá poner la tortilla ya finalizada en el plato donde las está dando la vuelta y está lleno de huevo crudo. Eso es algo que, pues, ¿en qué casa no se ha hecho? La mayonesa que guardamos 4 días, el pincho de tortilla que dejamos al día siguiente en el microondas para que no esté frío porque nos gusta templado. Entonces, de ahí a que sea el causante de muchas, y aparte que es muy nutritivo, entonces ya te digo que es un caldo de cultivo perfecto para las bacterias. Con la sonadísima muerte de una mujer en Valencia provocada por una intoxicación alimentaria a causa de unas colmenillas, fueron muchos los restaurantes que retiraron estas setas de sus cartas. ¿Creéis que este tipo de noticias genera una alarma social exagerada o necesaria? En realidad,
Yo creo que ambas cosas pueden Sí. ser, ¿vale? Sí que es cierto que es necesario que los profesionales no vean esto como algo que de vez en cuando pasa, pero a mí nunca me va a pasar, ¿no? Digamos que tienes que ser consciente de que el riesgo cero no existe y que ante una mala manipulación que le puede pasar a cualquiera, ante un descuido, puedes tener consecuencias muy, muy desagradables para tu establecimiento. ¿Vale? Pero también es cierto que a la sociedad se le transmite un mensaje de que esa gente quizá no es profesional y que está jugando con nuestra salud, cuando realmente no es así. Es un descuido, pues eso, un descuido que tiene consecuencias gravísimas, pero no deja de ser un descuido. ¿Que es cierto que se crea una alerta quizás innecesaria? Pues sí, que se demoniza, por supuesto, sí, muchísimas veces, porque al final es una noticia, estás buscando la repercusión de esa noticia, pero también creemos que por otra parte sí que es necesario esa demonización y esa alerta, que salte... Que la gente ande más, pues que realmente tenga ese pequeño miedo, ¿no? De dar la importancia que tiene, pues como por ejemplo con el tema de los alérgenos, ¿no? No pasa nada, bueno, ¿qué pasa? O sea, la gente se muere. Ayer, antes ayer, hay noticias de una mujer que se ha muerto en Santa Cruz de Tenerife. Sí, en Santa Cruz de Tenerife. Hablemos de alergias e intolerancias. La alergia ha sido considerada como la pandemia del siglo XXI según el diario La Vanguardia. Se estima que para 2025 el 50% de la población sufra al menos una alergia. ¿Qué medidas pueden tomar los restaurantes para adaptarse a estos nuevos tiempos? Vale, lo primero que tienen que hacer es tener... A ver, hay una parte muy clara que es la legislación existente. ¿Vale? Hay una legislación, no vamos a entrar en términos concretos, pero bueno, todo el mundo sabe que hay una legislación que te obliga a declarar una serie de alérgenos, ¿vale? Esto hay que hacerlo porque es la manera que tú tienes de comunicarte con un cliente con estas restricciones alimentarias y darle una información veraz de lo que tienes en tu restaurante. Nadie te está obligando como restaurante a no utilizar alérgenos en tu restaurante o a tener productos libres de alérgenos o de trazas. Lo que estás obligado es a comunicar la realidad, ¿vale? Ante un comensal alérgico. ¿Qué medidas pueden tomar los restaurantes? Pues sobre todo la concienciación, la sensibilización. Sí que es cierto que puede dar miedo, ¿no? El hecho de cómo actuar delante de un comensal alérgico, pero son comensales y no nos olvidemos, es que es un cliente potencial enorme, porque encima si tú el servicio es bueno y das confianza y realmente tu información es veraz y les das opciones de comida, consigues un cliente muy fiel, porque saben que van a ir a comer a tu restaurante y no van a tener ningún problema. Entonces, lo primero que tendría que hacer un restaurante o un comercio alimentario, vamos a llamarlo en general, en este aspecto, es sensibilizar a todo el personal de cuál es el problema. Ver que realmente es un problema y que hay soluciones. Se puede dar de comer a personas alérgicas, se puede poner medidas, pero para ello tienes que conocer a qué problema te enfrentas y cuáles son tus elaboraciones y dónde se pueden producir las contaminaciones cruzadas. Se trata de información, información. Sí. Y creo que el reto es ese, que se sensibilicen ante este colectivo. Cierto. Que al final, pues, son clientes potenciales, está claro. Precisamente, muchos restaurantes son contrarios a la declaración de alérgenos en sus cartas, ya no solo a nivel estético, sino también a la creencia de que los clientes se lleven una mala impresión al ver que un solomillo de ternera pueda contener sulfitos o trazas de marisco. ¿Cómo se explican este tipo de trazas en una carne que a primera vista no debería de tenerlas? Realmente las contaminaciones cruzadas se pueden dar perfectamente por los utensilios donde se manipulan, ¿vale? Está claro que es un solomillo, ¿cómo es posible que pueda llegar a tener trazas? Hombre, muchas veces si tú tienes una plancha enorme y en esa misma plancha realizas el pescado y la carne, pues lo que tendrás que hacer es limpiarla entre medias, evidentemente, hacer una buena limpieza entre medias o utilizar partes muy diferenciadas. Pero no puedes dejar de obviar que existe la posibilidad de que haya una traza por utilizar esa misma plancha. Es cierto que puede tirar para atrás, pero volvemos a lo mismo. Se trata de explicarle al comensal las cosas como son, con la verdad por delante, seguir unas normas higiénicas y en ese sentido el propio restaurante, el propio personal de servicio les puede dar las explicaciones que considere oportunas para pues, garantizar que realmente no significa que estemos haciendo aquí todo junto y a lo loco, sino que esta traza viene por este motivo.
Para eso, sí, para eso es importante también que el personal, tanto de sala, que es con el que más directamente contacto está el cliente, también reciba la formación sobre los alérgenos, sobre lo que es una contaminación cruzada, sobre cómo se dan, cómo se pueden evitar, porque hay contaminaciones cruzadas que es muy difícil para un establecimiento evitarlas. Las cocinas de los restaurantes son cocinas de restaurantes, o sea, no son laboratorios, o sea, no son laboratorios, con lo que al final están cocinando, no como te voy a decir como estamos cocinando en casa, pero es imposible pedirle a un restaurante que tenga una sartén para cada tipo de alimento. ¿Por qué? Porque no es, pero sí que es cierto que los restaurantes tienen que aprender no a evitar las trazas, no me refiero a eso, sino que cómo actuar delante de un cliente, que es lo que decíamos antes, que es alérgico, que es intolerante. Hay muchas formas de poder darle a esa persona una comida satisfactoria. La otra parte que comentabas, que queda feo de cara al cliente poner muchas trazas en la carta, bueno, hay mil formas de poder presentarle al cliente la declaración de alérgenos. No siempre tienen por qué estar puestas en la carta, tú puedes tener una información adicional, que quizá cuando un alérgico te lo solicite, sea cuando un alérgico, cualquier comensal que tenga, te lo solicite, sea cuando le muestras realmente cuáles son los alérgenos y las trazas. Al final es buscar un poco la forma, pero dando el buen servicio tanto a unos como a otros. Es habitual que los restaurantes declaren en todos sus platos un gran número de alérgenos con el fin de lavarse las manos y evitar así la implantación de medidas que a primera vista puedan parecer más costosas, tanto en recursos como en personal. Por supuesto, sí, la respuesta es que sí. Te encuentras muchas veces, cuando salió esta legislación, la respuesta que tuvieron muchísimos restaurantes fue decir, en este establecimiento cualquiera de nuestros platos puede tener cualquiera de los 14 alérgenos de declaración obligatoria. Ahí está. Eso no solo no te dice absolutamente nada, ¿no?, si eres un comensal alérgico, sino que incluso está en contra de lo que la propia legislación indica, que es que des una declaración veraz, actualizada y veraz. Eso de veraz, pues realmente tiene, bueno, pues sí, depende de cómo lo quieras ver, ¿vale? Pero no estás dando la información que un posible comensal alérgico con alguna restricción alimentaria necesita. ¿Qué es costoso? Pues, hombre, tiempo te va a llevar. Eso sí. Tampoco vamos a decir lo contrario. Pero sí que es cierto que las ventajas que tiene de cara a la satisfacción de tu cliente, que creo que cualquier negocio, nosotros nos dedicamos a la alimentación, pero creo que cualquiera es fundamental para fidelizar clientes y demás, merece la pena, realmente. Entonces sí que hay herramientas que te pueden ayudar a que todo esto sea muchísimo más fácil, más ágil y puedas trabajar y trabajar los establecimientos sobre todo con mayor confianza, sabiendo que lo tienen todo controlado. O sea, nosotros hemos desarrollado una aplicación que se llama Asia App, en la que no te va a detectar por ciencia infusa los alérgenos, ¿vale? Lo que te ayuda es a gestionar toda esa información que tú puedes obtener de todas tus materias primas, de todas tus elaboraciones, y a obtenerla de una forma mucho más eficaz y mucho más rápida. Entonces, es una forma de tener controlados todos los alérgenos que tienen todas tus materias primas, todos tus platos, y dónde puedes tener las posibles contaminaciones cruzadas, de forma que tú seas mucho más ágil a la hora de darle la información al cliente, y cuando tengas que localizar la presencia de un alérgeno, si viene por una traza de elaboración o de materia prima, seas capaz de localizarlo más rápido a la hora de también dar una oferta al cliente. Es decir, de un vistazo puedes ver qué platos, por ejemplo, contienen gluten y cuáles no, o cuáles contienen crustáceos y cuáles no. Lo que te hace es vincular la información sobre alérgenos de tus materias primas con tus elaboraciones, con tus maquinarias, esas contaminaciones cruzadas, y volcarlo en tus platos, de manera que si se produce algún cambio del tipo que sea en tu proceso de elaboración, en tu materia prima, que cambies de proveedor o la receta te cambia, automáticamente la aplicación te lo vuelca solo. No tienes que andar pensando, oh, me ha cambiado la mayonesa, a ver dónde utilizaba yo mayonesa, en este, espera que lo tengo que cambiar, sino que la aplicación te lo hace automáticamente solo. Y puedes identificar, pues lo que ha dicho Laura, tienes una persona alérgica a un alimento concreto y puedes identificar si es alérgeno que viene de la materia prima o de la manipulación. Y así puedes modificar eso, pues cambias la materia prima o cambias la elaboración, el utensilio o lo que sea, y puedes dar el servicio. Te da esa información y la actualiza automáticamente. Perfecto, pues esto era todo. Muchas gracias, chicas.